reverendo señor cura párroco de la parroquia de Santa María de Mediavilla y Santiago de los Caballeros, excelentísimo señor delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Castilla y León, ilustrísimo señor vicario general del Arzobispado de Valladolid, ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimo pregonero, ilustrísimo señor presidente de la Diputación de Valladolid, ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, ilustrísimas autoridades autonómicas, regionales y miembros de la Corporación Municipal de la Ciudad de los Almirantes, mayordomos, presidentes y hermanos de las diversas cofradías penitenciales y de pasión diocesanas, señoras y señores. Mientras se acercan a esta presidencia, portadas por sus mayordomos, las varas de las distintas hermandades de nuestra Semana Santa, ruego se pongan en pie y con el debido respeto dispongámonos a escuchar las notas musicales de la lágrima, marcha fúnebre al general O'Donnell, himno oficial y representativo de esta Junta. 5 siglos de historia nos contemplan.
y en representación de esta vengo a dar cuenta de lo que sigue. Según lo acordado durante la reunión extraordinaria de la Junta General de Hermandades, celebrada el día 1 de febrero del año en curso, estando presentes en ella la mayoría de los señores representantes de las hermandades penitencientes al pleno, y de acuerdo con lo que establecen los vigentes estatutos de la Junta Local de Semana Santa, en dicha reunión, entre otros asuntos tratados y a propuesta de la Comisión Permanente, se da cuenta de la reunión celebrada por ella el día 9 de enero de 2013 e informa del acuerdo tomado por unanimidad de los allí presentes, por el que se nombra pregonero de Semana Santa 2013 al ilustrísimo señor don Javier Burrieza Sánchez, vallisoletano, doctor por la Universidad de Valladolid y profesor en ella de Historia Moderna. Es académico, correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, investigador y conocedor de las singulares manifestaciones religiosas, populares y tradicionales, escritor, colaborador en diversos medios de la comunicación social, escrita, radio y televisión. Analizada la propuesta por asentamiento de los señores asistentes, se acepta el acuerdo presentado. De cuanto anteriormente se ha dicho, está reflejado, y así consta, en el folio 10 bis del tercer libro de actas de la entidad, de la que doy cuenta para que corresponda en nombre del señor presidente de la Junta Local de Semana Santa, en Medina del Río Seco, a 23 de marzo de 2013. Ilidio Cano Rodríguez. Asimismo, en nombre del señor presidente de la Junta Local de Semana Santa, vengo a dar cuenta de lo que sigue. En la reunión celebrada por la Junta de Gobierno o Comisión Permanente el día 9 de enero de 2013, entre otros asuntos tratados, de los que se dio cumplida cuenta al Pleno General de Cofradías, en la reunión celebrada en sesión ordinaria el día 1 de febrero del año en curso, en cumplimiento de lo establecido estatutariamente, a propuesta de dicha Comisión Permanente y con la aceptación de los señores asistentes por unanimidad, se acordó lo siguiente. Primero, distinguir con una placa homenaje al hermano Mariano Ramos Sáenz, en reconocimiento a su fructífera y desinteresada labor realizada en los últimos 14 años, desde su responsabilidad como vicepresidente de la Junta de Gobierno y de Cofradías de Semana Santa. Segundo, distinguir con una placa homenaje al hermano Antonio Porcellón Laiz, al cesar en su cargo como secretario de la Comisión de Gobierno y de la Junta Local de Semana Santa, a petición propia y el haber cumplido el tiempo legalmente establecido en los estatutos. Tercero, al haber fallecido recientemente y de manera inesperada, era hasta ese momento el tesorero de la Comisión de Gobierno y de la Junta General de Semana Santa, nuestro hermano Vicente Valentín Martín Díez, conceder a título póstumo una placa homenaje en recuerdo y reconocimiento a su fructífera y altruista labor, llevada a cabo durante los últimos 16 años, la cual será entregada a su esposa, doña María Begoña Cortés Martín. Que la entrega de estas distinciones se lleve a efecto el día 23 de marzo de 2013 en la iglesia de Santa María de Medianilla, en los prolegómenos del acto del pregón de Semana Santa. De cuanto anteriormente se ha dicho, está reflejado, y así consta, en el folio 11 bis del tercer libro de las actas de la entidad, de lo que doy cuenta para que corresponda, y en nombre del señor presidente de la Junta Local de Semana Santa, en Medina del Río Seco, a 23 de marzo de 2013. Ilidio Cano Rodríguez. A continuación, se va a proceder a la entrega de las placas homenaje señaladas anteriormente, por lo que le ruego al señor presidente
miembros de la comisión y reverendo cura párroco, componentes de la Junta de Gobierno, se acerquen hasta el estrado para proceder a la misma. Según voy señalando el nombre correspondiente, ruego se acerquen a recogerlo y permanezcan juntos ante este estrado. Mariano Ramos Sáenz. Antonio Confellón Lai. Doña María Begoña Cortés Martín. A todos ellos, en nombre de la Junta General de Semana Santa, de las distintas hermandades penitenciales que la conforman, hermanas y hermanos, y de nuestros conciudadanos, gracias. Y en el del Hijo que nació de Santa María la Gloriosa y del Espíritu Santo para sufrir la pasión y muerte, resucitando glorioso, invocando a María Señora de Castillejo, a San Juan Bautista y a San Yago Peregrino, pago el servicio de pregonar y proclamar por rúas y plazuelas de esta noble medina de Río Seco, que por los honorables regidores del Concejo, señores de justicia, clérigos y hombres buenos presididos por la vara mayor de la Semana Santa, mayordomos y hermanos de las cofradías penitenciales, han acordado, ayudados por la fe, la esperanza y la caridad, que hoy, sábado de Dolores 23 de marzo, Santo Toribio y Santa Rebeca, se haga la proclama pública y pregonera en el templo de Santa María de Bellavilla a las 20:30 horas, y ante la imagen penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna, para que ante todos ellos y el pueblo fiel se enaltezcan los valores de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sepades que esta proclama pregonera la dirá el ilustrísimo señor don Javier Murrieta Sánchez, doctor y profesor de Historia Moderna por la Universidad de Valladolid, académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, investigador en el conocimiento de las manifestaciones religiosas populares y tradicionales, escritor, colaborador en diversos medios de comunicación social. Lo hago por mandato del señor presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, don Andrés San José de la Fuente, dado en la cuaresma del 13º año del siglo XXI,
bajo el reinado de Juan Carlos I, el rey. Ítem más, damos públicas gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo y pedimos oraciones para que su santidad el Papa, vicario de Cristo en la tierra, pastoree con singular tino la Iglesia Católica Universal. Año de gracia, 38º del reinado de Juan Carlos I. Tiene la palabra el señor presidente de la Junta, don Andrés San José de la Junta. Cuando usted quiera. Con licencia del reverendo señor cura párroco de Santa María de Mediavilla y Santiago de los Caballeros, reverendo padre don Juan Carlos Fraile San Miguel. Excelentísimo señor delegado de Gobierno de España en la Comunidad de Castilla y León. Ilustrísimo señor vicario general del Arzobispado de Valladolid. Ilustrísimo señor alcalde. Ilustrísimo señor pregonero. Consejeros del Común, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, ilustrísimas autoridades, venerables cofradías, gremios y hermandades de penitencia y pasión, mayordomos, señoras y señores, sean bienvenidos. A veces no nos dan a escoger entre las lágrimas y la risa, sino solamente entre las lágrimas. Por ello, hay que saber decidirse por las más hermosas. Con su benevolencia, en los prolegómenos de este acto principal de Semana Santa, en momentos tan solemnes, permítame dirigir unas breves palabras a estas personas que desde hace tiempo pusieron su ilusión, su trabajo y amor, siempre con satisfacción, a la Semana Santa y por ello a Medina de Rioseco. Dejaron parte de su tiempo, su vida en familia para servirla, siempre de forma generosa y altruista, algo poco habitual en los tiempos que corren. Por ello y para ellos, quiero comenzar este acto haciendo público el agradecimiento y la felicitación por el trabajo realizado a todos ellos, en nombre propio de la Comisión Permanente y en el de las distintas cofradías pertenecientes a esta Junta Local de Semana Santa. A Mariano Ramos Sáez, vicepresidente, ex vicepresidente, que fue de la Junta Local de Cofradías, quien después de 12 años en dicha responsabilidad y otros tantos en épocas anteriores con otras responsabilidades, una vez cumplido el tiempo reglamentado como establecen nuestros estatutos, cesó el pasado año 2012 voluntariamente. Mariano, debes estar orgulloso por lo hecho y lo que has dado a nuestra Semana Santa. Siempre durante todo este tiempo en esta nuestra Junta de Cofradías. Has cumplido, siempre, siempre de forma leal y fielmente con aquellos que amas, gustas y defiendes. Semana Santa, tu Semana Santa, nuestra Semana Santa, la de todos nosotros. Cofrade de la Hermandad del Santo Sepulcro, compañero, es y eres sobre todo amigo, distinción cada vez más difícil en estos tiempos. Sean estas palabras de gratitud y felicitación
para ti y a tu familia, quien, con su apoyo y comprensión, permitieron que dedicaras una parte importante de tu tiempo a servir a los demás, buscando así lo mejor para lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Repito, nuestra Semana Santa. Asimismo, queremos agradecer a Antonio Concellón Laiz, hermano del Santo Cristo de la Paz y de los Afligidos, su trabajo y dedicación desarrollado durante 3 años como secretario en la misma, conscientes del gran esfuerzo añadido que le supuso el serlo al residir habitualmente en Valladolid y tener que desplazarse cuantas veces fuera necesaria para cumplir con su responsabilidad, que voluntariamente había adquirido al ocupar tan importante cargo. Responsabilidad en la que cesó también a petición propia el pasado año, una vez cumplido el tiempo para el que fue elegido. Que estas palabras sean de gratitud de todos nosotros y del sentir de nuestros conciudadanos a quienes has servido, especialmente durante esos siempre tiempos de manera altruista, desde el profundo sentir en su defensa y con el fin de divulgar aún más la Semana Santa de Medina de Rioseco. Gracias. En último lugar, con sentido y total merecimiento, queremos hacer mención y tener un recuerdo especial a un cofrade, un compañero, un amigo, un riosecano con el que hemos compartido codo con codo muchos tiempos y esfuerzos, alegrías y penas, incomprensiones y, por qué no decirlo, algunas ingratitudes de pocos, compensadas con el reconocimiento de otros muchos, quienes supieron valorar su servicio prestado a la Semana Santa durante más de 16 años, desinteresada y altruistamente. Estoy hablando de Vicente Valentín Martín Díez, tesorero de la Junta Local de Semana Santa, hermano de la oración del Huerto y del Santo Cristo de la Clemencia. De manera inesperada y aún no asumida, acudió a la llamada que el Señor le hizo para reunirse con él. Llegó su momento final, el que todos queremos que sea lo más tarde posible, en los días más intensos de preparación y puesta a punto de todo lo relacionado con el buen funcionamiento de los actos y procesiones programados para conmemorar nuestra Semana Mayor. Son estos momentos duros y difíciles para mí, momentos en los que me cuesta articular mis palabras, por lo que les pido disculpas. Han sido muchos los años de trabajo compartido, el intercambio de opiniones, las conversaciones mantenidas, preocupaciones todas ellas por intentar hacer las cosas lo mejor posible y que todo saliese bien. A veces desde la discrepancia, pero siempre desde el diálogo y el respeto mutuo, poniendo por encima de todo y de todos el sano fin de conseguir lo mejor para la colectividad, para Medina de Rioseco, para la Semana Santa de Medina de Rioseco. Begoña, Elisa, Alejandro, en reconocimiento de todo lo hecho, y aquí se ha dicho de vuestro esposo y padre, Vicente, recibid el reconocimiento y agradecimiento total de todos nosotros, y el de nuestra Semana Santa, su tan querida Semana Santa. Vicente, muchas gracias allá donde estés. Perdón. Hace días comenzaron las actividades programadas para esta Semana Santa 2013. Conciertos de bandas de cornetas y tambores, conferencias, viajes a distintas ciudades en donde promocionarla. Por primera vez, con motivo de la declaración de 2013 como año de la fe por el Papa emérito Benedicto XVI, ejemplo de sencillez, responsabilidad y amor al prójimo, en colaboración con la Parroquia de Santa María y Santiago,
iban a estar reunidos nuestros pasos en el Corro de Santa María y con ello hacer realidad la proclamación de fe en Cristo muerto y resucitado por parte de las distintas hermandades penitenciales, unidas todas con el resto de ciudadanos. No pudo ser. La lluvia, una vez más la lluvia, truncaba ilusiones y profundos sentimientos. ¿Qué se va a hacer? Habrá otra ocasión para ello, sin duda. En el día de hoy, el pardal y tapentanes, con su ronco sonido y el redoble seco de palillos, han recorrido las viejas calles y plazas de nuestra ciudad convocando a concejo al pueblo llano. Su puntual y reiterada llamada en estas fechas nos recuerda que un año más, con puntualidad espartana en el tiempo, como es tradicional, iniciamos oficialmente nuestra Semana Santa, siendo este momento el del pregón quien abre las íntimas puertas del corazón para hacer pública manifestación de nuestros sentimientos. Hace tiempo que nuestro popular y especial vocablo se escucha en calles y casas. Formación de paso, preparación de túnicas, reparar el farol, limpiar la medalla, me ha tocado el palote, contrapalote, el encerrao, la cadena. ¿Qué suerte tiene? Y ¿por qué no? El eje también. Estoy ensayando para gritar: hermanos, ¿estáis preparados y conformes con vuestros puestos? Pues entonces, oído, comienza la Semana Santa en Medina de Rioseco. Y con ello, una vez más, un año más, mantendremos la tradición heredada de nuestros mayores. Daremos testimonios y seremos protagonistas de momentos tan señalados, uniéndonos al protagonismo principal, Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Al regazo de esta iglesia y de su torre de Santa María de Mediavilla, las varas mayores de las 17 cofradías penitenciales de nuestra ciudad, portadas por sus mayordomos y al amparo de los sonidos de la lágrima, han atravesado el gótico dintel de su puerta y hecho acto de presencia para, unidas y al amparo de la vara mayor, presidir este acto pregonero. Ante el santo paso de Jesús atado a la columna, todos ellos, junto a las autoridades locales, provinciales y regionales, hermanas y hermanos de las distintas cofradías riosecanos y riosecanas, amigos y visitantes que nos acompañan en día tan señalado, en silencio, con respeto y atención, nos disponemos a escuchar la palabra del ilustrísimo señor don Javier Burrieza Sánchez, quien a continuación pronunciará el tradicional, prestigioso y prestigiado pregón de nuestra Semana Santa 2013. Javier es persona ilustre, reconocido amante de todo aquello que sea el estudio e investigación de las manifestaciones religiosas populares y lo que ocurre alrededor de ellas, como lo son las distintas y tradicionales procesiones religiosas en nuestros pueblos castellanos leoneses y de fuera de la comunidad también. Y, como no, de la importante manifestación religiosa popular que es la Semana Santa, en el lugar donde se celebre, conmemore, siempre con el necesario reconocimiento popular y tradicional. Es historiador, doctor en Historia y profesor investigador de la Universidad de Valladolid. Nacido en 1974, dentro de una familia de cofrades por generaciones, por cierto, familiarmente relacionada con otra conocida familia de Medina de Rioseco, discípulo del historiador Teófanes Égido López, personaje al que ha estado estrechamente relacionado con la Compañía de Jesús, lo que le hace ser un prestigioso especialista, a don Teófanos, de la trayectoria de esta orden religiosa. Participa en distintos medios de comunicación social, tales como Prensa, el Norte de Castilla, la revista Iglesia, Radio, Cadena COPE o en la televisión regional, participando en distintos programas de análisis, divulgación y coloquio, referentes casi siempre a estas manifestaciones señaladas anteriormente. Su producción histórico-literaria es profusa, abundante y variada, habiendo escrito hasta estos momentos 18 libros. Ha participado en distintas revistas y ha sido colaborador habitual de nuestra revista de Semana Santa. En el año 2005 fue Premio de Investigación Provincia de Valladolid
más tarde nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España, sección Teología. Ha sido pregonero de la Semana Santa en diversos pueblos y ciudades de nuestra provincia, así como en distintas hermandades penitenciales de Valladolid capital. Nuestro pregonero es un gran amante de Medina de Rioseco, lugar al que le gusta venir y pasear por sus calles, recorrerlas detenidamente, saborearlas en profundidad y contemplar una vez más, como ya lo hiciera por vez primera en el año 1986. De todo lo dicho, es claro deducir que es un escritor castellano o un castellano escritor, que tanto monta tanto. Ama su tierra, a la suya, a la nuestra, y que pone su labor intelectual al conocimiento y divulgación de nuestras procesiones. Después de lo dicho, en nombre propio, en el de la Junta de Cofradías, amigo Javier, quiero agradecer tu presencia en esta vieja ciudad de los Almirantes de Castilla y darte las gracias por aceptar el encargo que en su día te hicimos para que fueses quien pregonases nuestra Semana Mayor. Con estas palabras, respetuosa y justamente, te cedo el uso de la palabra para que, con tu verbo seguro, profundo e ilustrado, nos hagas llegar, por medio del pregón, un mensaje de amistad, convivencia y fe, dando así continuidad a la secular tradición que nos une. Que tus palabras sirvan como preparación de lo que acontecerá en estos días y nos hagan recordar y conmemorar un año más los profundos y dolorosos momentos vividos hace siglos por nuestro Cristo Dios, tan esplendorosamente significados y resaltados en nuestros pasos. Hermanas y hermanos, riosecanas y riosecanos, amigos todos, es Semana Santa en Medina de Rioseco. Muchas gracias. Tiene la palabra el pregonero de Semana Santa 2013, el ilustrísimo señor don Javier Murieza Sánchez. Es de noche. Es la noche de aquel día en que mientras gemía un hombre en la cruz, el sol se oscureció, tembló la tierra y las estrellas alumbraron. El pueblo conmemora el suceso con mística, solemne ceremonia. Por una calle estrecha, empinada y tortuosa, suben los pasos entre dos filas de luces descompuestas, a través de los cristales coloreados. En la plazuela donde la calle termina, se agolpa el gentío con un sordo rumor que se pierde en el silencio de la noche. La música lejana suena como un lamento de agonía. La plazuela es el atrio de gótica iglesia, cuyas finas agujas rasgan, osadas, el horizonte, ahora oscurecido por las sombras nocturnas. La procesión avanza, con aire de desmayo, y ante el pórtico recamado de pétreas filigranas se detienen los pasos, enormes, que soportan los hombres nervudos de caras sudorosas y atléticas formas. No es la fe sola la que transporta estas montañas del arte religioso. Es también el prurito de un patriótico orgullo por la solemnidad excitada. Con estas palabras escritas y publicadas en el norte de Castilla en 1906, el abogado Justo González Garrido presentaba a los lectores vallisoletanos la grandeza, la peculiaridad, la austera solemnidad, el lenguaje propio de la Semana Santa de Medina de Rioseco. Fue aquel un esfuerzo pregonero del que hoy es el decano de la prensa española, páginas en las que actualmente tengo la dicha de participar y de continuar con muchos menos merecimientos las letras que nos regalaron nuestros mayores.
Páginas que en estos días han estado al servicio de dar a conocer la manifestación popular y de fe de los que nos han precedido, de lo que aportamos nosotros en nuestro tiempo actual. La palabra escrita al servicio de la esencia de la tierra, la palabra pregonada que deseo sirva para dar fruto, lanzar mi pregón para que a visitarnos vengan, que diría Jesús María Reglero, y llegar hasta los oídos de muchos que no solamente esperan, sino que también tienen que descubrir lo custodiado por la memoria y convertirlo en realidad cuando el invierno se extingue y la primavera comienza a nacer. Palabra pregonera para los que aman, viven con intensidad y cuentan con más autoridad que yo para hablar de esta Semana Santa, porque su existencia se la ha otorgado, exhortándoles a que la celebración siempre tenga más realidad que nombre. Vara Mayor, ilustrísimo señor alcalde de la ciudad de Medina de Rioseco, reverendo señor cura párroco de Santa María de Mediavilla y Santiago de los Caballeros, ilustrísimo señor vicario general de la diócesis de Valladolid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, oficiales de la Junta Local de Semana Santa, mayordomos de las hermandades, hermanos cofrades, riosecanos, vallisoletanos, gentes que habiendo oído la proclama habéis acudido a este templo, Dios les dé salud y gracia. Sabed que me siento muy honrado y comprometido con el oficio que el Vara Mayor de esta Junta de Semana Santa me ha encomendado de pregonar a los que se encuentran en esta iglesia parroquial de Santa María de Mediavilla, a los que vienen de camino y a los que están próximos, las celebraciones de pasión, la grandeza de los pasos, procesiones y cofradías de Medina de Rioseco, señorío natural de los Enríquez, almirantes de Castilla y condes de Melgar. Un regalo en la vida de un vallisoletano que ha pensado siempre, y no por mor de la ocasión y la circunstancia, que para sentirse plenamente como tal vallisoletano es menester apreciar, percibir, amar la belleza de esta tierra, el espíritu secular de sus gentes, la nobleza de su alma. Confieso mi predilección por estas rúas de Rioseco, por estos campos de los Torozos, por los perfiles de estas iglesias, por la historia de esta Medina que brota de los viejos reinos de León y de Castilla. Sucedo, pues, en esta tarea a notables escritores, gentes del periodismo y de la comunicación, de las letras, músicos, políticos, profesores universitarios y notables predicadores y oradores de la Cátedra Sagrada, amén de ilustres cofrades, tomando el relevo año a año de lo que perfiló en el horizonte de los Torozos Félix Antonio González en 1958, cuando pronunció la primera de estas piezas literarias y empezó a quitar el freno de mano al corazón. Todos hemos sido llamados a la noble tarea de proclamar a los 4 puntos cardinales, con palabras meditadas, cuidadas y sentidas, la celebración de una peculiar liturgia de esta ciudad, así titulada por Su Majestad Católica Felipe IV en 1632. Agradezco la presencia de los que me precedieron en estas tareas y hoy se encuentran en este templo. Y elevo mi recuerdo para los que se han ido, maestros que nos enseñaron a amar la tierra a la que nos consagramos y por la que laboramos. Permítanme resaltar desde estas primeras palabras la ilusión que uno de ellos siempre me manifestó porque yo estuviera aquí tal día como hoy, el recordado Godofredo Garavito, que contribuyó a la difusión de esta Semana Santa a través de sus inquietudes y de sus versos. Yo no sé en qué pinar habrás nacido, ni qué árbol te tuvo en su madera. Yo sé que tu dolor en primavera se torna en redención de gozo herido.
El pregonero que les habla nació en el Valladolid secular de las procesiones y cofradías, en una familia en la que durante generaciones los que me precedieron han manifestado sus devociones por los santos de palo, de la pasión de Cristo. Estas amadas tierras vallisoletanas son un ámbito único para la celebración de la Semana Santa. Pocos lugares de España y por ende del mundo pueden mostrar actos tan tradicionales, cargados del sabor repetitivo y no cansino de los siglos, acompañados de una imaginería sin par, nacida de la piel de la tierra, que es la madera de los árboles, que da vida a los campos y a las riberas de nuestros ríos. En este ámbito de lo pequeño que educa al niño que crece, existía en mi infancia familiar una mujer riosecana que siempre fue entre sus parientes vallisoletanos una auténtica embajadora de su tierra. Se llama desde hace más de un centenar de años Salud Manso León, prima de mi abuelo materno, perteneciente a una familia que encontró en estos lares el espacio para laborar, vivir y también para rezar. Desde su primera casa de la calle de San Juan con sus padres, pero también haciendo producir a la tierra desde aquel caserío manso de la carretera de Villaesper que pude conocer en mi infancia. La que ha sido viuda de Benigno Aragón nos visitaba en Valladolid y nosotros acudíamos a su casa de sabor decimonónico en la Plaza Mayor. Nos recibía con su simpatía, con ese particular tono en el hablar, subrayadas las palabras con sus cariñosos abrazos. Aprendí entonces que todo se debía hacer ritualmente en Río Seco, pues cuando ella acudía a nuestra llamada en la puerta y preguntaba quién era, mi padre siempre la respondía con idénticas palabras: gente de paz, buena gente de paz de Castilla. María Salud insistía a mis padres que aquel jovencito que le gustaba tanto la Semana Santa debía conocerla de Medina de Río Seco. Y así lo hicimos. Recuerdo perfectamente la primera procesión que contemplé. Ella salía devota como hermana de luz junto a su hijo en la cofradía del Nazareno de Santa Cruz, iglesia cercana a su casa, santuario desde antiguo de los comerciantes riosecanos. Después, gracias a mis estudios de historia y a mi profesión de investigador y profesor, he aprendido a apreciar todo lo que significa y atesora esta ciudad de los almirantes, necesitando pisar de vez en vez sus rúas, refugiarme en sus soportales, reencontrarme con sus pasos, portarlos incluso sobre mis hombros enjutos cuando éstos regresan a Santa Cruz en ese encantador traslado de la octava de Pascua y comprobar en mis 3 hijos que Río Seco forma parte de sus percepciones como buena gente de paz de Castilla. Recuerdo lo privilegiado que me sentí cuando, con motivo de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias en Valladolid en el 2009 y al dirigir como comisario la exposición Civitatis Domina, pude contar en la misma con la participación de la magnífica talla de la Dolorosa Riosecana, gracias a la generosidad de sus cofrades. La muestra estaba dedicada al éxito iconográfico y devocional que Juan de Juni supo crear para plasmar el dolor de María tras la muerte de su hijo, pudiendo reunir grandes imágenes que sobre este tema se encargaron para la Semana Santa de Medina de Río Seco, de Salamanca, de Astorga, de Becerril de Campos. Al finalizar la exposición, la última noche, antes del regreso a sus respectivos altares, todas estas magníficas obras se reunieron en el templo vallisoletano de las Angustias para garantizar su mayor seguridad. Su salida hacia sus lugares de procedencia se iba a producir a horas muy tempranas, a las 6:30 de la madrugada, y yo permanecía intranquilo en aquella noche ante la responsabilidad de su cuidado. Mi amigo y cofrade Agustín Paíno quedó encargado de darme aviso de su partida, y al amanecer pude leer un encantador mensaje que me tranquilizó, pero que también me describió el ambiente nocturno que se había vivido imaginariamente aquella noche en la iglesia de las Angustias de Valladolid. Acaban de salir las vírgenes
hacia sus destinos, decía el mensaje. Todo correcto. Tenían muchas cosas que hablar entre ellas. Aquellas palabras dibujaban muy bien el realismo y la vida que nosotros, apoyándonos en el buen hacer de los imagineros, concedemos a estas obras de arte en madera, formando parte de nuestra existencia porque nos conducen hacia lo más profundo de nuestra alma, hacia ese espacio de encuentro con el Dios que nos ama. Por eso he deseado que en este acto, que me ha llenado de ilusión desde que recibí la responsabilidad de realizarlo y que me convierte en uno de vosotros, fuese presidido por esta imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna, el popular Ceomico, el del que se muestra tan devoto nuestro cardenal Carlos Amigo Vallejo. Con esta imagen quiero homenajear todo vuestro patrimonio procesional, custodiado en el arca de la identidad de la ciudad, convertida en realidad física por los auténticos evangelistas que nos han enseñado a los castellanos a percibir la grandeza del sufrimiento de Dios para con nosotros. Cimiento de la paz y de la alegría, punto de apoyo de la vida clara. Tu espalda pagó el precio de la mía. ¿Y aún me resisto a contemplar tu cara? ¿Y aún puedo dar de lado tu agonía? Loco sería yo si no te amara. Y en el horizonte apareces tú, Río Seco, una vez trazada la curva de ballesta del camino que me trae por los torozos desde mi cotidianidad. Las siluetas de las torres entre la nieblina de la luz de la lejanía me hace sentir la alegría del encuentro, la entrada en tus esencias, convirtiéndote en mi imaginación, Río Seco, en aquella Jerusalén de Castilla, donde habría de discurrir esta historia de la salvación. Todo Río Seco es un evangelio que han sabido leer sus habitantes, con naturalidad, y sin que fuese menester grandes explicaciones. La ciudad entera, por su monumentalidad y lenguaje artístico, pudo haber anunciado la llegada de un Mesías encarnado en una virgen llamada María. Y ella, confundida al principio, feliz después, se descubre en estado de expectación desde lo alto del retablo del convento de San Francisco. María, mientras leía el libro que sujeta con los dedos alargados de su elegante mano, no pudo imaginar el plan que Dios tenía para ella y para el hijo que llevaba ya en las entrañas por voluntad divina. Oh sabiduría que brotastes de los labios del Altísimo, oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos. Ven a salvarnos. María de la O, soñada por Luis Salvador Carmona, custodiada por sus padres Joaquín y Ana en aquel mencionado retablo del convento de San Francisco, cuna de cofradías, grandioso y espléndido. Joaquín y Ana, aquellos que habían concebido a su hija tras su abrazo en la puerta dorada en el lugar de los Benavente, Capilla Sistina de Castilla, aquella que es bienaventurada porque ha creído, concebida sin pecado original, como la plasmó Juan de Juni en el retablo que le encargó los herederos de Álvaro de Benavente. María, que meditaba cada palabra que no entendía, cada acción que contemplaba en este libro de la infancia de su Hijo, tal y como se abre ante nuestros ojos en el retablo de esta iglesia de Santa María de Mediavilla, después de que su prima la llamase bendita entre las mujeres y la criatura de Isabel, Juan el Bautista, patrono de esta ciudad, saltase en el vientre de su madre. Y así Jesús nació lejos del bullicio, en el paraje que encontraron sus padres, porque en la ciudad no había sitio en la posada. Y ella toda, la ciudad, estaba plagada de mercaderes, de cambistas, de banqueros, de artistas, de artesanos que elaboraban las mercaderías más diversas y lejanas de esta India chica. Allá, a unas pocas leguas, en un lugar llamado Castilviejo,
La Virgen dio a luz al Hijo. Espacio, pues, de la Madre, que cuida y protege. Espacio para acudir en su rogativa. Lugar gozoso de la naturaleza para la leyenda de su patronato. Virgen de Castilviejo, alejada y un poco escondida. Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Esta es la naturaleza de nuestro Mesías crucificado, aquel que hizo a sus primeros apóstoles pescadores de hombres. Uno de ellos, Santiago el Mayor, conocido en esta tierra solemnemente como Santiago de los Caballeros, cuya madre, la de los Zebedeos, desde el retablo de su iglesia solicita al Señor que sus hijos se sentasen en su reino, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ella no entendió como tantos otros que el reino que anunciaba Cristo no era de este mundo. No lo entendieron cuando se durmieron y le dejaron solo en el huerto de los olivos y solamente le acompañó el ángel. No lo entendieron los que se burlaron de él en el castigo romano de la flagelación, con posturas chulescas, con flagelos de espinos en las manos, mientras él, con gesto dulce, se abrazaba a la columna de colores de jaspe. No lo comprendieron cuando se quedó solo, expuesto a la compasión. Y menos se lo imaginaba Pilato, cuando lo presentó al pueblo desde el atrio de la iglesia de Santa Cruz, en un intento por salvarlo, no porque emanase de él un sentido de justicia, sino porque tuvo compasión, apoyado el tribuno con su mano en la barandilla mientras Jesús permanecía sentado, envuelto más que vestido por una túnica morada, coronado de espinas y sujetando una caña que a modo de cetro se le habían clavado en las manos. No lo entendieron tanto sayón que le arrastró por las calles, por las rúas de este río seco, anunciando su paso con trompeta o castigándole en su costado a pesar de sus caídas. Verdugos que tenían motes entre los vecinos, con bocas desdentadas y fieras, muecas desde los andares, captados por los imagineros, retratados entre los pícaros y el hampa, nacidos en la prosperidad y nutridos en la pobreza, desde la vocación teatral de un siglo. O aquellos feroces que barrenaban la cruz y le desnudaban pensando que se iban a sortear su túnica de una sola pieza. Ni siquiera se percató de ello, ni siquiera aquel labriego que venía de Valdescopezo, de Castilviejo o de Villanueva de San Mancio, llamado Simón, y que le cogieron a la fuerza para evitar que el nazareno no se muriese entre los soportales por el peso de la cruz y del castigo antes de llegar al Gólgota de la ciudad. Solamente las cosas empezaron a cambiar cuando Longinos traspasó su pecho y costado, envalentonado sobre la grupa de su caballo, rodeado de otros 3 esbirros, saliendo al punto de aquel costado sangre y agua, después de que el ya crucificado gritase con fuerza que su padre le había abandonado. Para evitar la escena, uno de los verdugos se ocultaba la mirada con la mano, apartándose de la crueldad en la que todos habían participado. Entonces el legionario exclamó que aquel era verdaderamente el Hijo de Dios. Eso ya lo sabía María al pie de la cruz, la dolorosa que muestra al pueblo todos sus sufrimientos, reunidos en 7 cuchillos, rota y traspasada sin encontrar posición para derrumbarse. Antes había permanecido de pie, sujetando un pañuelo entre las manos, Virgen del Pañuelo, como la conocían en Río Seco, retratada con unción y patetismo por uno de los cronistas llamados Tomás de Sierra, que contemplaba la escena a lo lejos, oculto. Aquella madre era bien diferente a la que esperaba feliz a su hijo tiempo atrás en el embarazo. Y ambas,
la gozosa por el nacimiento, la dolorosa por el martirio, buscaron entre los soportales de Rioseco a Jesús y soñaron con él. Recordaba María cómo había visto a su hijo desde el balcón entrando en la ciudad, a lomos de un borrico, por debajo de aquel arco de Ajújar, gritándole las gentes: «Gloria, alabanza y honor, gritad hosana y haceos como los niños de Rioseco al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor». Pero María intuía ya lo que iba a pasar y sujetaba en sus manos una pequeña cruz desde aquel balcón de Ajújar, cuando Jesús se giró al verla y se arrodilló ante su presencia en medio del júbilo. «Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternas, va a entrar el Rey de la Gloria, héroe valoroso y Dios de Israel». Entonces lo proclamaban Mesías y ahora, apenas unos días después, está ya crucificado. Y las mujeres, esa Verónica que envalentonada rompió las filas de los bienpensantes y se abalanzó para limpiar su faz de sudor, de sangre, de sufrimiento, quedándose con su verdadero rostro. Las mujeres, las que se atrevieron a llegar hasta la cruz, a los pies del condenado, sin temor a ser pisadas por la soberbia del caballo de Longinos. Pater, in manos tuas, en tus manos, porque Cristo, el Jesús de la pasión, de mirada dulce, el Cordero llevado al matadero, está solo desde la cruz, iluminado por la luz de las antorchas convertidas en faroles. Solo, con sus palabras de oración: Santo Cristo del amparo, Santo Cristo de los afligidos, Santo Cristo de la paz, Santo Cristo de la clemencia. Las palabras de Cristo gritadas y resonantes por los montes torozos: amparo, afligidos, paz y clemencia. Y así su cuerpo castigado se siente balanceado por los que le portan, contemplado por tantas miradas. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, Cristo de la pasión. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Letra repetida, proclamada desde la música escuchada en el Calvario, nacida de Pablo Toribio cuando junto a la cruz, entre la crudeza de las miradas, solo se intuían partituras de muerte. Y es que en aquel Gólgota de Rioseco, mientras los sayones comían aceitunas negras con pimentón y escabeche, las mujeres permanecían a los pies de la escalera para recibir su cuerpo, atravesadas por la saeta de verle muerto, custodiadas por Juan, todos ellos con una lágrima convertida en marcha fúnebre de sus pasos. La lágrima que contuvieron aquellos que le seguían en secreto: José de Arimatea y Nicodemo, discípulos tan en secreto que todos los años sortean el umbral del marco de la capilla de los Pasos Grandes, gracias a las manos de los que les siguen, con la careta descubierta, de aquellos que cargan sobre sus hombros con orgullo el castigo del Mesías, después de haber untado sus manos con la tierra del corro de Santa María y habérselas frotado con resina, fórmula secreta de agua bendita procesional. Ya lo dijo aquel contemplativo de la pasión de esta Jerusalén de Rioseco. Cuántas veces lo hemos repetido, pero una vez más: pasan los pasos y los llevan los mozos. Mozos arengados por el cadena como quien va a entrar en combate, mozos rezadores, oidores de las órdenes que reciben, mozos a la mano, mozos a la sangría, mozos al hombro, con el cuerpo de Cristo en el tablero de la escalera. Y así, después de ponerlo en brazos de su madre, que lo esperaba con piedad, con los brazos abiertos lo condujeron al sepulcro, y allá, en lo alto, en el camino de Villanueva de San Mancio, y ella, al volver, se detuvo sola,
delante del crucero de la iglesia de Santiago que marca el camino, de pie, alta y espigada, agarrándose un dedo con el otro, mirando al corazón del suplicio con un dolor sereno. Y pasó el sábado. Las luces que artificialmente iluminaban la ciudad se fueron apagando. El sol hacía su lectura sobre los pórticos platerescos, sobre la piedra que reflejaba su grandeza. Los soportales paralelos de la calle Mayor estaban vacíos de las gentes que buscaban su arropo del frío, el sol o la lluvia. Los postes de las columnas con base de piedra permanecían helados, con salpicaduras de sangre de aquel camino del Calvario ya sucedido. Las iglesias que cuentan en sus retablos esta historia recibían por sus ventanales los primeros rayos de luz de la mañana de resurrección, en ese tiempo de los encuentros para el que no se necesitan palabras ni confirmaciones de evangelista alguno. Jesús había resucitado y su madre, corriendo, fue a buscarlo, tropezándose con el velo negro que las gentes le arrancaban a su paso y que se enganchaba entre las piedras. Las campanas de la torre de Santa María, giralda de los montes Torozos, le marcaba a la madre el camino con sus toques de gloria. Torre de Santa María, vigía de auroras, jaculatoria de piedra, espiga de la paramera, según la definió Godofredo. Atrás quedaron los sonidos del pardal que anunciaba el paso del condenado. Atrás quedaba el tapetán, sonido del martirio en manos de los niños, debajo de los pasos en cada pozo, hasta la llegada al Calvario. Atrás quedaba la marcha fúnebre de la lágrima, deslizándose en cada una de sus notas por las mejillas de las gentes de la ciudad. Cristo ha resucitado, riosecanos, oído ahí. Es primavera en esta tierra de los almirantes, Semana Santa de la eternidad del alma. Y así, esta historia de la salvación en Río Seco se cumple en los capítulos del Evangelio de sus retablos, de sus devociones, de sus tradiciones, en la oración de las gentes sencillas que laboran en el campo y cuidan sus ganados, que ante la ausencia de agua acuden a la madre en Castilviejo y la traen en rogativa acompañada de su hijo crucificado para que el hijo crucificado de Castilviejo no se cele en la consideración hacia la madre. Es la historia de la salvación de este trigo convertido en harina, en oro blanco transportado en barcazas, como ese mar de Galilea, este mar de Galilea, canal de Castilla, en el que Cristo pedía a sus discípulos que echasen las redes. Y Dios se queda entre las mujeres y los hombres, presente cada día en el sacramento de la Eucaristía, alumbrado en procesión por las calles de la ciudad en el domingo del Corpus Christi, en esa custodia de Antonio de Arfe, en esta tierra donde jugó la conocida como la loca del sacramento embriagada del vino celestial, doña Teresa Enríquez. Es la historia de la salvación en Río Seco, en sus cofradías, en la manera que tuvieron de plasmar los sufrimientos de Cristo en la cruz y de su madre desde la vida cotidiana del trabajo y de la familia. En la necesidad, las cofradías y los cofrades, de ayudarse los unos a otros como hermanos, en las inseguridades de aquella sociedad donde todo se percibía como irremediablemente caduco, desde el nacimiento a la muerte, frente a los ritos de una liturgia contemplada, lejana e inaccesible. Los castellanos supieron construir su propia liturgia de la vida, en lo cotidiano y en los tiempos santos, liturgia en la enfermedad, liturgia en la muerte, liturgia en la confianza de un Dios que carga con la cruz. Los pasajes, narrados por los evangelios en lenguas arcanas, que no comprendían, los buscaron en el abecedario de la madera y se sirvieron de los imagineros, de los grandes escultores, que no solamente trabajaban para prosperidad de sus talleres, debiendo tener cada día el pan nuestro sobre su mesa, sino también los imagineros, tallando desde los latidos de su alma cristiana en una sociedad sacralizada, a golpe también de contrato exigente de cofrades, porque el que paga manda. Rodrigo de León, Pedro de Bolduque, Juan de Muniártegui, Francisco del Rincón, Andrés de Olivares,
Tomás de Sierra, Antonio Martínez, Francisco Díaz de Tudanca, Juan de Ávila, Mateo Enríquez y más recientemente Dionisio Pastor, Vicente Tena, Claudio Tordera, José Ajenjo Vega o Ángel Martín, inspirándose en los grandes Juan de Juni o Gregorio Fernández. Liturgia del cofrade en el alumbrar a Cristo sufriente, liturgia del cofrade en la disciplina, liturgia del cofrade en el corral de comedias, cuyas tablas desgastadas por actores servían para mantener hospitales de socorro, casas de acogida ante enfermedades que se sentían impotentes de erradicar. Así también es la historia de la salvación, en Castilla, en los cofrades, en los antiguos de la Veracruz, de la Quinta Angustia y Soledad y de Pasión. 3 ríos de devoción que han legado a la ciudad su Semana Santa, conservada por siglos dentro de vasijas de barro, debiendo hacer frente al paso de las modas, de las exclaustraciones, de las guerras y de las prohibiciones. Río Seco siempre supo permanecer con su Semana Santa, porque sin ella, sin la Semana Santa, Río Seco no habría sabido existir, no hubiese podido ser igual. Sí, en Río Seco es liturgia permanente de pasión, a su estilo, con su lenguaje, en el transcurrir de los siglos, con el peso de la tradición que hace familia, brota de la tierra, dibuja eternidad. Son los sonidos transmitidos cuando el alma y la sangre es la que toca la corneta del pardal, y llaman el tiempo de la historia a la celebración. Pardal trompetero, transmitido de padres a hijos como herederos de aquellos alguaciles que precedían a los reos condenados a muerte con los tambores y clarines. Sonido antiguo que demostrará distintos dramatismos en otros lugares de esta tierra de Castilla, marcada por los merlús y los barandales zamoranos y los tararús palentinos. Es el momento de congregarse, de salir de las casas de cada cual, de vestir la túnica que nos llevará no solamente a desfilar ante las autoridades y por las rúas, a congregarnos como gremios, sino a encontrar con la túnica la eternidad, como a todo cofrade le gustaría, bien planchada y almidonada la túnica por las manos celestiales de Santa Clara. Terciopelo morado y negro, túnica de lienzo blanco de los Viernes Santos, pañuelo anudado al cuello, careta con la que ocultar penitencias y pecados, camino del cofrade por la ciudad, bien iluminado, con los faroles labrados artesanalmente, como todo lo que merece la pena en la vida de estos pagos. Semana Santa conocida desde que el niño se encuentra en el vientre materno y salta de alegría como el Bautista cuando escucha los sonidos del condenado, cuando a la salida de la dolorosa del Jueves Santo, Pablo Magdaleno desde el tiempo de la historia interpreta a Madre Santa, cuando el riosecano reconoce esas otras marchas foráneas, Nuestro Padre Jesús, Mater Mea, la saeta, o el niño que sabe que los aplausos, después de cargar el paso sobre sus hombros, van a acompañarlos siempre. Por eso los pequeños riosecanos juegan a ser cofrades, pero no en la habitación de su casa, sino en sus calles, sin necesidad de ocultarse, apartándose los coches incluso ante aquellos que en cada estación del año discurren por lienzos, por Pozo, Cueros, Mediana, Huesos, Cantareros, Ciegos, Doctrina o la Ronda de Santa Ana, y ensayan para su vida adulta de cofrades y riosecanos, que casi es lo mismo, ensayan buscando también los trayectos habituales, como no, a la sombra de sus iglesias catedralicias, deteniéndose en sus corros, desembocando en la Rúa Mayor para bailar el tablero con solemnidad ante la mirada de los vecinos asomados a los balcones, sin asombrarse, aunque con orgullo. Y pasaba una procesión infantil cuando el sol estaba en lo más alto, el calor apretaba y la población dormía la siesta, pero nadie se extrañaba, puesto que en Río Seco la Pasión no es una semana,
niños protagonistas de un futuro, niños que en los colegios usan el lapicero como tapetán sobre las mesas de sus clases. Así se entiende el aprendizaje de los futuros cofrades. Y el servicio al paso, representando a la hermandad todo el año, los mayordomos en esos refrescos y desayunos donde se produce el dulce reencuentro con los hermanos, pero mucho más, el orgullo de toda una vida esperando que llegue el momento de ostentar con satisfacción ese oficio. Llega pues el instante de la procesión con el paso grabado en el corazón, preparado, cuidado, vestido con atención, hasta que Cristo agonizante en el huerto busca el consuelo entre las ramas del árbol donde el ángel le ofrece el cáliz. Las imágenes saben cuándo están preparadas para salir a las calles. Y de esta manera, Jesús, al contemplar que el paso está vestido, sonríe y en sus labios se lo muestra a los hermanos que le preparan en un ritual aprendido desde la infancia, como lo narraba el recordado Vicente Martín, con la ingenuidad de los hombres que hablan con el lenguaje del alma. Es cariño de muñidor o de ermitaña Pilar Legido, que visita a la Virgen de la Cruz para que no se aburra de esperar a su hijo en Ajújar. ¿No les decía yo? Es el río seco de los ritos, ajustarse el cíngulo propio o besar la túnica del Nazareno de Santa Cruz, el cordel en el hombro para medir, los niños en brazos de los padres o con las manos entrelazadas en el desfile de gremios. Una voz y un golpe seco, arrodillarse ante el tablero y rezar por los que nos han precedido, por los que un día llevamos a nuestro lado, con los que obedecimos la voz del cadena y ahora han partido a la última y definitiva procesión. Muchos son los que tenemos cada uno grabados en nuestros corazones, aquellos que escucharon la llamada y cargaron sobre sus hombros y sin pensárselo 2 veces a un Dios que ya no era madera, sino amor verdadero. A la procesión del cielo le precederá la de la tierra, culminación con otro ritmo y lenguaje de lo sacramental. Los hermanos llamados en lista, los valientes, los compañeros del bendito martirio de llevar el paso, el recogerse la túnica, la medalla sobre el tablero y la conformidad en su puesto, y el cadena del Longinos con solemnidad de general romano, saldrá el corro de Santa María y con voz potente exhortará al director de la banda para que todo el mundo le oiga. Música, maestro, que va a salir el Longinos. Pero no será menos importante. No, el cofrade que tomará el farol e iluminará el camino para que Cristo, con la cruz a cuestas, Nazareno de Santiago, coronado de espinas y con la mirada ensangrentada, pueda saber el discurrir de las calles intrincadas. Y la procesión avanza y entra solemne por esa rúa mayor convertida en carrera privilegiada de la Semana Santa de España. Desde los balcones prolongarán los brazos para tocarlos de la cruz y así las mozas casaderas desde otro tiempo buscarán el pie de José de Arimatea para culminar las intenciones y el compromiso matrimonial. Y la música de las horquillas golpeará los adoquines de la ciudad y ésta se asomará como balcón a su paso por Santa Cruz, donde contemplamos la historia de las reliquias del Sagrado Madero buscadas por Santa Elena, tradiciones contadas al pueblo en esa fachada de Santa Cruz del clasicismo de Castilla, aquella que recuerda la Roma de los papas y de los cardenales, aunque en esto de cardenales también entiende Río Seco. Y en el baile del paso, así como las imágenes son zarandeadas sobre los tornillos que le sujetan al tablero, las almas de los riosecanos se verán sacudidas en este momento, el más importante de todo el año, cada jueves y viernes santo, como lo contemplé sorprendido por vez primera, cuando tenía 12 años. La bóveda del cielo se ha ido oscureciendo, manteniéndose continua como las que sujetan las naves de Santiago, limpias de nubes, Dios lo quiera, enseñando la primera luna de la primavera,
la luna de la cruz y no de las flores, la luna de los flagelos y de las espinas, la luna de la historia particular de cada uno, con su fe, con su tradición, el reencuentro con aquello que les une por encima de todo, la luna que llamará a todos los riosecanos de la diáspora a volver a su tierra, para unirse como natividad de primavera en torno a la mesa puesta con un mantel de generaciones. Algunos querrán preguntarse si esto es fiesta, folclore, religión o tradición. ¿Qué más da? La Semana Santa son las cosas de Dios para con Río Seco. Oído ahí, la manera en que habla Cristo desde la cruz para recordar que esta ciudad necesita del cielo para que todos la conozcan, pero del cielo azul, claro está, en Semana Santa. Y tras arrodillarse ante la Madre, ésta se llevará los últimos piropos de las procesiones del mandato y del dolor, la emoción de saludarla casi como un ángel mensajero. Dios te salve, Reina y Madre, ante la dolorosa, ante la soledad. Después de haber vivido la procesión llegará el tiempo de la hermandad, aquellos fornos tan barrocos como las cofradías y los pasos, criticados por los ilustrados que no entendieron nunca en aras de una religiosidad sincera lo que significaba la religiosidad del pueblo, que no probaron, por ejemplo, el flan de huevo de la cena de la desnudez. ¿Qué iban a comprender ellos? Es el triunfo sobre la casuística de la norma y del precepto, y que hoy, en tiempo de necesidad, puede volver a tener estos encuentros el sentido de la hermandad con el que nacieron hace varias centurias. El cofrade está en espera, ya letargado por las emociones, como los soldados que custodiaban el sepulcro de Jesús. El cofrade sabe que la cruz no es el final, conoce la resurrección, existe el cofrade por la resurrección, sale en procesión el cofrade por la resurrección, aún sin percatarse de ello, porque el Dios agonizante, flagelado, presentado al pueblo, nazareno en la cruz, desnudado, crucificado, traspasado, descendido, enterrado y llorado, ese Dios ha resucitado. La Virgen saldrá también a su encuentro y Él, Cristo resucitado, repleto de vida, bailará desde su pequeña estatura. Pero ¿saben por qué nuestros mayores le hicieron así pequeñito? Porque para creer no necesitaban ver y no pensaban que fuese menester meter los dedos en las llagas. Este, el de la vida, es mi auténtico pregón. No conmemoramos el centenario de ninguno de nuestros ilustres. Celebramos el triunfo sobre la muerte y el sufrimiento. Celebramos esa sonrisa de Dios cuando nos escondemos detrás del olivo, como en la oración del huerto. Y así, los riosecanos seguirán hablando de Semana Santa, prepararán ya la del siguiente año y nada habrá acabado cuando depositen sus pasos en el Museo de Santa Cruz o cierren las puertas de la capilla del Corro de Santa María. Existirá siempre un padre o una madre con su hijo o con su hija, unidos por la misma túnica y careta, caminando a la sombra de Santa Cruz, retratados con amor de imaginero por el escultor Ángel Martín. Eslabones de generaciones ininterrumpidas, fundidas en bronce, como fundido en el corazón del riosecano, se encuentra su Semana Santa. Por ello, bajo la protección de María, con la vocación de Castilviejo, patrona de la ciudad, con licencia del reverendísimo arzobispo de Valladolid y en su representación del señor cura párroco de estas iglesias parroquiales de Santa María de Mediavilla y Santiago de los Caballeros, con la venia del señor corregidor de esta muy noble y muy leal ciudad de los Almirantes, para ocupar las calles con manifestaciones de religiosidad que el pueblo, fiel a sus tradiciones, tiene por bien hacer, hago saber, por comisionado del Vara Mayor, que preparados los cofrades de las 17 hermandades en sus almas, comenzará la conmemoración de la Sagrada Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la mañana del Domingo de Ramos, 24 de marzo,
continuando con solemnes celebraciones litúrgicas que se desarrollarán en estos templos parroquiales, amén de importantes procesiones que recorrerán sus calles, portando los hermanos sobre sus hombros bellísimos pasos, encargados, tallados y entregados por los más grandes maestros de la Escuela Escultórica de Castilla. Solicito a los cofrades que tengan contritas sus conciencias y se hallen dispuestos a la oración y penitencia, ataviadas sus túnicas y caretas, bien bruñidas las medallas de sus hermandades que colgarán devotamente sobre su pecho, preparados los tableros y convenientemente tallados los que los portaren, bien dispuesta la cera y encargada la música para alumbrar a sus sagrados titulares. Se encuentren atentos a los avisos y congregaciones del Pardal para disponer un ordenado desfile de los gremios, y así como hospitalarios con aquellos que oyeren esta proclama que realizo y se hallaren dispuestos a traspasar las puertas de la ciudad y a sentarse en estos días grandes en las casas de la misma, hagan pública esta buena nueva que les doy, guardándoles Dios muchos años. Y para que esto sea firme y estable, he proclamado esta carta con sello de cera colgado en esta iglesia parroquial de Santa María de Mediavilla, en la muy noble y muy leal ciudad de Medina de Rioseco, ante las autoridades locales, provinciales, autonómicas y nacionales, señor corregidor, cura párroco, vara mayor, mayordomos, varas de las hermandades, cofrades, ciudadanos y pueblo fiel, en los primeros días del pontificado de nuestro Santo Padre Francisco, obispo de Roma, en el 37º año del reinado de nuestro muy noble y honrado señor don Juan Carlos I el Rey, a 23 días andados del mes de marzo, 2013 años. Alabado sea el nombre de Jesús.